Buenas tardes a todo el mundo y bienvenidos a las jornadas de presentación de las novedades de Calypso 2021. Antes de comenzar, quiero presentarme para los que no me conozcáis. Soy Jon Aguirre, ingeniero de aplicaciones, y en esta sesión de unos 45 minutos, como comentaba hace un momento, os presentaré algunas de las novedades de Calypso 2021. Es una presentación recortada de las novedades. Vais a poder encontrar más información en los release notes, que ya os comentaré al final de la sesión. Y he elegido las novedades más importantes o más destacables para poder hablar de ellas en el día de hoy. Durante la sesión mantendremos los micrófonos silenciados de manera automática para que no se oiga ningún ruido de fondo. Estaré yo presentando durante toda la sesión. Si es posible por vuestra parte utilizar una conexión LAN para que tengáis una mejor recepción de la señal. Si tenéis alguna pregunta, por supuesto que podéis dejarlas en la sesión en el apartado, de preguntas que tiene GoToWebinar o desde el chat directamente. No obstante, si hay alguna pregunta de carácter más personal o que no se puede compartir con el resto de los asistentes, no dudéis en contactar con nosotros en info.metrology.es@6.com y os responderemos a vuestras preguntas. Sin entretenerme más con las presentaciones, vamos directamente a las novedades de este año 2021. Veremos, como veis ahí en pantalla, diferentes temas relacionados con Dynamic Planning, CAD, Freeform, curvas, nubes de puntos, óptica, un poquito en todas las secciones que comprende a Calypso 2021. Entonces, el primero que vamos a ver es Calypso Dynamic Planning. Y vamos a ver qué es lo que significa esta nueva aproximación a la medición orientada a la producción principalmente. Entonces, ¿qué revisamos habitualmente, ¿no?, para mejorar la calidad? Nos enfocamos principalmente en una monitorización efectiva de la producción, de manera que siempre tenemos en cuenta cuántas piezas o cuántos componentes se fabrican, qué capacidades están disponibles para testear, qué equipamiento tenemos, en definitiva, ¿no?, para poder medir todas las cotas que nos piden, cuál es la periodicidad con la que debemos revisar la pieza, incluso las propias piezas, ¿no? Merece la pena medir todas las características, hacemos solo una selección, agrupamos por operaciones, hacemos grupos predefinidos. Vemos que tenemos una gran diversidad, ¿no?, a la hora de plantear estas mediciones de cara a mejorar nuestro proceso de calidad. Entonces, Calypso Dynamic Planning viene a ayudarnos en ese aspecto a intentar mejorar esos procesos. Entonces, actualmente lo que tenemos en la gran mayoría de las situaciones, poco generalizando, sabemos que en cada empresa y cada departamento es un mundo diferente, pero básicamente tenemos una producción por un lado y luego tenemos, en el caso de Calypso, habitualmente una máquina, una medición por coordenadas, ¿no?, en el departamento de calidad. Entonces, la pregunta que nos surge es ¿cuántas piezas y qué debo comprobar para garantizar que esas piezas son buenas, ¿no? Básicamente, tenemos unas pautas de control que nos pueden definir esa parte. Entonces, cuando nosotros medimos las piezas, sacamos unos resultados. Esos resultados, cuando vamos midiendo muchas piezas a lo largo del tiempo, pues podemos tener una estadística, podemos ver tendencias y eso realimenta la producción y podríamos modificar, ¿no?, nuestra manera de aproximar a esas mediciones, ¿no? ¿Qué nos ocurre en esta situación tan habitual que tenemos? Pues que es un proceso manual y susceptible de errores humanos. Ese proceso manual pues, nos cuesta tiempo y dinero en optimizarlo y se necesita una alta experiencia para optimizar esos procesos, ¿no? Básicamente tenemos que estar monitorizando de una manera manual y constante esa situación. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos actualmente es una máquina de medición, como comentaba antes. Esa información puede trasladarse a los sistemas de CAQ o MES, donde tendríamos las mediciones. Aquí podemos hacer una planificación de esa inspección en análisis de datos y especificar unas reglas para poder modificar nuestro proceso. De ahí podemos exportar
una información que corresponda a ese cambio que queramos hacer en nuestro proceso. Se puede modificar a través de los técnicos de medición, de producción o de proceso, y eso lo podemos importar a través de Calypso Dynamic Planning a nuestra máquina. He ido un poquito rápido para ver un poco esto en general, porque hemos metido un nuevo concepto aquí que es MES, ¿no? Manufacturing Execution System. Y esto lo que comprende es sistemas de ejecución de fabricación computerizados que se utilizan para rastrear y documentar la transformación de materias primas en productos terminados. Y básicamente MES nos proporciona la información para comprender cómo se pueden optimizar las condiciones actuales en la planta para mejorar la producción. Entonces, esto en lo que se traduce en Calypso, en el trabajo diario de nosotros como metrólogos, es que primero metemos manualmente ciertos datos, podrían ser variables de cabecera en este caso, como la orden de fabricación, el operario, el turno, etcétera. Incluso eso luego se traslada antes de la ejecución del programa en que pudiéramos tener parámetros adicionales, ¿no?, de proceso. Puede haber parámetros de corrección, etc. Esa información que introducimos viene a Calypso. Después de ejecutar el ciclo CNC salen los resultados. En este caso podría ser a una base de datos de Reporting Plus, SBS o Pivot Enterprise, donde se almacenan esos datos. Y aquí viene donde metemos ese siguiente paso que corresponde al Dynamic Planning, ¿no? Hasta ahora nos podríamos quedar en esa exportación de resultados, pero ahora lo que vamos a hacer es, una vez tengamos esos resultados en nuestra pequeña base de datos, vamos a hacer un análisis de qué es lo que está ocurriendo en nuestro proceso productivo. En función de ese análisis que hagamos, podemos tomar ciertas decisiones, que podría ser, en vez de hacer la medición completa de una pieza, solo medir las cotas críticas porque tenemos el proceso controlado. Me pongo en un supuesto. Entonces, hacemos una exportación de esa información con la idea de realimentarlo en Calypso. De esa manera, no tendríamos que estar constantemente midiendo un programa siempre de la misma manera, ¿no?, teniendo un proceso cerrado, sino que generamos aquí un bucle de realimentación en el que utilizamos Calypso como el elemento conductor para ejecutar esas mediciones y el análisis lo podemos hacer en un sistema, en este caso Pweb, para ir controlando la cantidad de cotas que queremos medir, con ello ahorrando costes tanto en tiempo como en dinero, como en complejidad dentro de las mediciones. Si podemos ir un paso más allá, es posible, en vez de meter los datos de forma manual, podríamos utilizar sistemas automáticos que tengan interfaces que podrían ser incluso entrada con paletizados, se pueden utilizar robots para hacer el posicionado de piezas y cargar piezas. Incluso aquí ponemos el sistema MES que comentaba antes y en este caso Zeiss también tenemos un software dedicado para eso llamado Wardus, donde esa información también se puede realimentar a través de esos sistemas y podemos cerrar el lazo completo entre la introducción de los datos, la ejecución de los programas y la explotación de esos datos para realimentar todo este proceso. Por supuesto, siempre está admitido la solución de terceros para poder introducir esa información desde una vía externa, por supuesto. Vale. Por lo tanto, este tipo de soluciones pues, tienen un tamaño escalable y tienen un proceso escalable. Podemos llegar a cierta complejidad, como vemos aquí en la pantalla, o simplemente nos podríamos quedar con el caso anterior en el que nosotros hacemos el análisis de forma manual y esos datos se los pasamos a Calypso para que ejecute un programa. Vale. ¿Qué es lo que tenemos al final de todo este proceso del Dynamic Planning? En vez de tener una secuencia constante de mediciones de piezas, por ejemplo, en este caso, 50 cotas por cada una de ellas, y este proceso nunca cambia, tendríamos una medición de 50 características y luego tendríamos 4 mediciones de 5 cotas cada una, en la que solo verificamos las cotas críticas porque el proceso está controlado. Una vez pasado esa muestra de 4 piezas, volvemos a hacer una completa. Y así, de esa manera, simplificamos ciertos tramos y mantenemos igualmente ese proceso controlado y, como comentaba antes, ahorramos. Entonces, la idea principal en Calypso Dynamic Planning sería la siguiente, ¿no? Tener esas mediciones,
explotar los datos, sacar un fichero con esos parámetros para que el propio software lo pueda leer y poder trabajar. Esta explicación sobre Dynamic Planning ha sido algo bastante escueto. Seguro que aquí podemos meternos mucho más en detalle, hacer análisis un poquito más complejo. Si tenéis alguna pregunta acerca de esto, mandarnos vuestras consultas a Infometrology directamente y nos pondremos en contacto con vosotros. Entendemos que es algo un poquito más complejo, que en 5 minutos puede ser difícil de asimilar. Entonces, es simplemente para daros un inicio a lo que está planteándose en CEIS de cara a estos asuntos, ¿vale? Un poquito por daros más perspectiva de lo que hay en PWeb Reporting, que es lo que comentaba antes, ¿no? Esa explotación de datos para realimentar en Calypso, ¿cómo se vería? Entonces, en este caso, tenemos un informe en el que estamos analizando los datos y tenemos una máscara que nos permitirá exportar esos ficheros que serán necesarios para Calypso. Por lo tanto, no es necesario que tengamos que preparar algo con software externo, sino que la propia solución de CEIS en cuanto a PWeb Reporting Plus también nos permite preparar este tipo de información de una manera automática. Por lo tanto, medimos en Calypso, exportamos en PWeb Reporting Plus, generamos los ficheros necesarios para hacer ese dinamismo en las mediciones y automáticamente nos queda todo cerrado. Vale. Aquí tenemos un pequeño vídeo que voy a presentaros en el que se ve precisamente esta funcionalidad. Como veis, una vez que vamos a lanzar el programa, hay un apartado nuevo en el que nos permite introducir datos desde un fichero de texto. Entonces, en el mismo ordenador, buscamos el programa que queremos controlar sus características, abrimos ese informe y podemos visualizar todas las características, en este caso, que tenemos, ¿no? Medidas previamente. Podemos filtrar las características que a nosotros nos interesa verificar, las que están con un proceso controlado, no hace falta que las ataquemos, sin embargo, podemos utilizar los filtros, como vemos aquí en el vídeo, para verificar la última revisión. En este caso podría ser la V3, como vemos ahí, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esos filtros realizados, ¿vale? Lo que podemos hacer es clicar en esos botones interactivos que se ven ahí y exportaríamos los ficheros de medición. Una vez que se han exportado esos ficheros, vamos a lanzar el programa y tendremos disponibles las las características, mejor dicho, que se tienen que medir. Añadimos las variables de cabecera correspondientes y en la selección, ahí veis que se ha generado un fichero llamado dinoptest.txt que contiene las características necesarias para esta ejecución. Como veis en el programa, hay características que se miden y otras que no, controladas precisamente por el fichero que acaba de comentar. Ese sería un poco, a grosso modo, lo que implicaría una pequeña parte del Calypso Dynamic Planning, porque como comentaba, esto es escalable para diferentes situaciones. Entonces, la implementación en Calypso sería, primero, tenemos un plano de prueba disponible, como los programas que tenéis hasta ahora. Esto es conocido por todos los usuarios de Calypso. Se creará de forma automática una carpeta donde estarán todos esos ficheros para tener los programas dinámicos. Tendremos un fichero con toda la lista de características que se tienen que medir. Opcionalmente puede haber una serie de listas precreadas anteriormente para que el usuario las pueda elegir. Tendremos un fichero, si fuese necesario, con las variables de cabecera que se tienen que introducir. Tendríamos un fichero con las listas de características a medir de forma obligatoria, que se pueden combinar con la primera lista de características. Pudiéramos tener unas características obligatoriamente siempre se necesitan medir y luego otra parte serían las características que varían en función del proceso. Y por último tendríamos un contador de piezas para hacer esa inspección dinámica. En este caso, si me interesa hacer únicamente 5 mediciones, pues ese contador se irá reduciendo hasta que sean controlados esas 5 mediciones y esos ficheros se eliminarán y volveremos a hacer otro análisis de nuevo. Entonces, toda esa parte azul que vemos aquí es lo que tenemos nuevo con Calypso Dynamic Planning. El siguiente apartado que vamos a ver
es las mejoras que traemos en el apartado de modelos CAD y PMI. En este caso tenemos un nuevo importador de STEP, el AP242, que en este caso incluye ahora los ficheros de PMI, cosa que anteriormente estaba restringido a CATIA, Siemens NX, SolidWorks y Creo Parametric. Tenían que exportar a un interfaz intermedio y luego a través de un conversor meterlo a Calypso directamente. Entonces ahora al tener el STEP AP242, que puede contener los PMI, podemos directamente importar desde Calypso. Los interfaces de CAD, por tener una lista actualizada, tenemos aquí los que se utilizan sin PMIs en la parte superior y con PMIs en la parte inferior. Aquí podéis revisar si en el caso de que utilicéis los PMI para ver si la versión que tenéis en vuestra empresa puede exportar en Calypso. El siguiente apartado hablamos de la representación de banderas. Esto es algo que entiendo muchos de vosotros que sois usuarios de Calypso ya las habéis utilizado, pero sí que se le ha dado un pequeño lavado de cara añadiendo nuevas opciones para poder crear unas vistas de una manera más cómoda. Lo que se ha generado es una mejora, o sea, se ha hecho una mejora general en Calypso, mejora de la representación y sobre todo centrándose en las formas libres. Vamos aquí un pequeño vídeo en la que se ven esas pequeñas mejoras que no es funciones nuevas per se, sino que se ha cambiado la manera en la que se muestran esas banderas para que sea de una manera más cómoda. Como veis aquí, podemos generar las vistas como hemos hecho hasta ahora en Calypso en versiones anteriores, seleccionamos las cotas que queremos mostrar y generamos la vista. Aquí tenemos el primer cambio, que esa vista podemos cambiar el formato, no tiene por qué ser full screen, pantalla completa, sino en ese desplegable tendríamos diferentes formas de representar. En este caso creamos esa vista, como veis aquí en el vídeo, y nos da la posibilidad de añadir y eliminar cotas que veremos más adelante. ¿Vale? Pero lo bueno es que podemos ver la lista directamente sin necesidad de ir a la lista de características. Entonces, una vez que ejecutas el programa, sale un gráfico de la vista en los informes PWeb, como hasta ahora han funcionado, ¿vale? Y en este caso se puede mostrar el informe sin esa vista, como vemos aquí, o con la vista modificando ahí la visualización en el detallado. ¿Vale? Veis ahí en la parte inferior esa vista, podemos clicar, hay un hipervínculo que nos permite abrir una ventana nueva donde se ve ese informe en un tamaño mayor. Podemos estirar ahí esa vista y analizar los datos. Esto no tiene ninguna cosa adicional a lo que ya se conocía. Lo bueno es la lista, como veis aquí, de características que vamos a poder ampliar sin necesidad de ir a la lista de características, como veis en la izquierda, ¿no? En este caso vamos a añadir el B01 Diam. Entonces, en esa lista ahí lo tenemos en la parte inferior. Lo podemos añadir directamente dándole a OK o con el buscador de arriba y automáticamente ya es parte de nuestra vista. Pero os habéis dado cuenta que esa cota se ha añadido, pero ha quedado superpuesta en la parte superior. O sea que otra bandera lo ha tapado directamente. Entonces, en este caso sí que vemos que podemos añadirlo, pero nos falta el siguiente paso, ¿no? Reordenar esas banderas de manera que queden todas visibles, ¿vale? La funcionalidad sigue siendo la misma a la hora de revisar los datos. Esto no cambia por mucho que añadamos o quitemos vistas, ¿vale? Y podemos visualizar todas ellas. Entonces, el siguiente apartado que vamos a ver sería añadir más características y reordenarlas para que quepan en todo el volumen de la pantalla. Entonces, volvemos a abrir esa vista, añadimos y en este caso añadiremos más características. Veis que a la derecha se van a ir marcando en la pantalla todas esas características que marcamos de la lista. Ahora, una vez que le demos a OK, y ahí están,
pero, como decía antes, están superpuestas una con la otra. Por lo tanto, lo que vamos a pedirle es a Calypso que nos reordene esas banderas de manera que queden visibles. Volvemos a las características, le pedimos reordenar las banderas y ya nos queda de una manera mucho mejor colocadas, de forma automática. Por supuesto que manualmente también se pueden mover como se hace hasta ahora. Y una vez que tenemos esa vista actualizada, volvemos a ejecutar el programa y ya tenemos nuestros cambios realizados en esas vistas. Por lo tanto, lo que vamos a conseguir es que toda la edición de la propia vista, de las banderas y de la representación, se haga todo desde la misma característica que vamos a sacar en pantalla. De una manera más fácil podemos añadir y quitar características y mover los elementos gráficos en la pantalla de una manera más cómoda. Adicionalmente, en los PMIs también se ha añadido el ancho entre dos puntos, cosa que ya existía para los círculos cuando había que coger en dos puntos. En este caso se añade para los planos. Y vamos a obtener el resultado de distancia máxima y distancia mínima que se van a representar, como veis en la imagen, en el propio modelo CAD. Ahora pasaremos a la parte de Calypso Freeform, que en este caso el cambio principal ha sido en el método de cálculo que se va a utilizar, que nos permitirá utilizar un algoritmo matemático mejorado para reducir los tiempos de carga y los tiempos de cálculo que hasta ahora en Freeform, si sois usuarios, habéis notado que eran un poco mayores al resto de geometrías regulares que podíamos utilizar como planos, círculos, rectas y cilindros. Entonces, en este caso mejoramos ese cálculo, tenemos una salida gráfica mejorada también, tenemos los algoritmos de Gauss y Chebyshev para puntos táctiles también mejorados de manera que tenemos un cálculo más rápido y la novedad principal es la adición de la eliminación de valores atípicos. En este caso, en las versiones anteriores no era posible utilizar la eliminación de valores atípicos. En este caso ya podemos utilizarlo a partir de Calypso 2021. También se ha modificado la representación gráfica, como comentaba antes. Entonces ahora tenemos la posibilidad de mostrar en pantalla un límite de puntos. Si trabajábamos con superficies de forma libre que tuvieran muchísimos puntos, pues era mucho más cargante para el cálculo del software mostrar, por poner un ejemplo, 20.000 puntos en pantalla, ¿no? A veces no era necesario, simplemente queremos trabajar con menos visualización para facilitar el trabajo de Calypso. Entonces, en este caso nos permite poder limitar la cantidad de puntos que visualmente nosotros vamos a ver. Esto no implica que haya un cambio en el cálculo. Si tenemos 20.000 puntos medidos, seguirán existiendo esos 20.000. Simplemente aligeramos la carga gráfica que nos representa a nosotros los usuarios. Y adicionalmente también se ha modificado la interfaz para que sea un poquito más cómoda a la hora de calcular. Relacionado con esto también de la visualización, se ha mejorado la salida por la representación CAD, sobre todo para ganar un poquito en calidad en esos PDFs cuando los imprimíamos, ¿vale? Que a veces eran un poquito borrosos, pero en este caso se ha mejorado ese apartado. Y como comentaba antes, la inclusión de los Outlier Elimination, la eliminación de valores atípicos que antiguamente no era posible utilizar. Entonces, en el siguiente apartado vamos a ver mejoras en la parte óptica, correspondiente en este caso a las máquinas OINSPEC para usuarios de estas máquinas multisensor, relacionadas principalmente con la optimización de los tiempos y de los movimientos de la máquina. Los sensores ópticos, los que conozcáis o trabajéis con estas máquinas, sabéis de la mejora productiva que nos puede aportar, sobre todo porque no tenemos que realizar un palpado en contacto con la superficie, sino básicamente como lo que comúnmente conocemos como lanzarle fotos a la pieza. Básicamente, la cámara se posiciona sobre los elementos a medir, captura una foto y esas escalas de grises que nosotros vemos en esa foto, vamos a llamarla entre comillas, es donde nosotros hacemos la medición. Entonces, para ganar esa productividad que comentaba hace un momento,
tenemos la inclusión de una optimización de recorridos que podemos encontrar bajo el menú CNC Recorridos, clasificar todos los elementos de medición por recorridos, que ya se incluyó en Calypso 2020, principalmente para la parte táctil, que ahora también hemos adoptado para la parte óptica en Calypso. Entonces, esta novedad lo que nos permite es agrupar los elementos de medición como sea posible en una posición de cámara. Los elementos de medición se determinan automáticamente por los niveles de zoom para evitar cambios innecesarios de palpador óptico, y lo que nos permite es también hacer un orden adecuado de cara a patrones, divisiones y movimientos de la máquina. Esto viene relacionado a las novedades del año pasado, que he rescatado aquí dos diapositivas que se vieron en las novedades de 2020, que pertenecían a la medición y el cálculo en paralelo que se podía modificar. En este caso, aquí tenemos un pequeño vídeo para ilustrar lo que quiero comentar. Cuando la máquina mide ópticamente, veis que se puede representar los puntos que captura, y eso en la representación se invierte un tiempo, ¿no? Que la máquina tiene que estar parada sin medir el siguiente elemento. Con lo cual, para una programación sí que es interesante que tengamos esa visualización disponible, pero de cara a la medición, pues no es necesario. Más si una persona o un operario no está delante de la máquina, simplemente deja la pieza, lanza la medición y se va a hacer otros trabajos, ¿no? Esa visualización no aportaba a nada de la medición. Por lo tanto, si decidimos quitar esa vista, podemos ver aquí, es muy leve en el vídeo, podemos ver que cambia la imagen, va yendo a diferentes posiciones, pero visualmente no se aprecia los puntos que palpa. Eso es porque la máquina lo que hace es capturar los puntos, pero no los representa gráficamente en el ordenador, con lo cual se ahorra ese proceso intermedio y puede ir más rápido en la captura de datos. Adicionalmente, mientras la máquina está capturando, el software está haciendo el cálculo de los puntos. Por lo tanto, ese proceso paralelo de medición y evaluación nos permite también un ahorro importante en los tiempos de ejecución de los programas. Entonces, en combinación, todos estos apartados de optimización de recorridos, optimización de la visualización y optimización de la evaluación mientras se hace la medición, nos permite poder reducir los tiempos de una manera muy significativa. Entonces podemos ver aquí un ejemplo de una pieza que sin hacer ninguna optimización estamos en 36 minutos 14 segundos. Si hacemos una optimización simplemente de recorridos podemos llegar a los 25 minutos, y si hacemos una optimización completa que requiera recorridos, agrupación, mostrar los elementos en pantalla y evaluación en paralelo, podríamos llegar a tiempos de 13 minutos 15 segundos. Esto, por supuesto, es simplemente un ejemplo ilustrativo para que veáis qué es lo que se puede llegar a conseguir. Todo depende, por supuesto, de la pieza que vayáis a medir, los recorridos que haya, la cantidad de cambios de palpadores. Pero sí que puede haber una mejora sustancial aplicando todas estas funciones. Esto también aplicado no solo a los programas de medición, sino al programa llamado Tactile Optic Adjustment, que, como sabéis, los usuarios de máquinas multisensor sirve para que la óptica y los sensores táctiles estén relacionados entre ellos y podamos medir indistintamente con un sensor o con otro en el mismo programa. Típicamente, en versiones anteriores a 2019 podemos tardar entre 15 y 20 minutos en función de la velocidad, las luces, etc. Sin embargo, con este análisis de recorridos y visualización en pantalla, podríamos llegar a reducir los tiempos hasta 8 minutos para las 10 magnificaciones, 3 minutos y medio en 3 y 2 minutos una magnificación si quisiéramos reducir mucho más el alcance de ese programa. Por lo tanto, la ventaja también la tenemos en la calibración. En el apartado de autofocus también hemos tenido un incremento en el rango de los zooms más en detalle, en este caso sería el 6,3, que se ha ampliado hasta 4 milímetros. Hasta ahora se puede utilizar 1,5 milímetros o 2 milímetros en la búsqueda
Por lo tanto, si teníamos superficies o elementos que estaban más desviados que ese valor de búsqueda, pues en algunos casos nos quedábamos sin puntos de medición. Entonces, con esta ampliación sí que creamos una menor dependencia, ¿no?, de la superficie a la hora de generar esos autoenfoques. Y se nos convierte, por supuesto, en el CNC más estable. También se ha añadido una nueva funcionalidad para hacer una captura de imagen relacionado con los barcode y los códigos QR. En este caso, en la propia medición, se puede hacer una captura de una imagen en unas coordenadas determinadas de ese código de barras. Calypso lo puede leer e interpretar y los datos que están escritos dentro de ese código de barras o ese QR se pueden importar a la medición en términos de variables de cabecera o datos que sean necesarios para la medición. Esto está exclusivamente para capturar la información desde una cámara. No es posible importar una imagen desde el exterior. Por lo tanto, esa imagen se puede incluso mostrar en el propio informe de medición si fuese necesario. En el apartado de curvas, para óptica tenemos la adición del menú que veis en la parte inferior, que estaba únicamente disponible para elementos regulares, como planos, rectas, cilindros, círculos, etcétera, en la óptica, y en las curvas, pues esa parte no estaba implementada. Entonces, en este caso, en la versión 2021 ya tenemos las mismas posibilidades que tenemos en el resto de geometrías. Y esto nos permite poder configurar la detección de los bordes de una manera personalizada. También de cara al autoenfoque se añade la posibilidad de capturarlos desde Calypso directamente con un botón que se ha incluido aquí, en vez de utilizar el joystick derecho del panel de control. Hasta ahora la única opción a la hora de hacer alineación manual era utilizar el joystick para hacer el autoenfoque. Ahora ya desde un propio botón en Calypso se puede hacer directamente. Esto es comodidad de cara al usuario nada más. También tenemos aquí el apartado de la firma digital, algo solicitado desde hace mucho tiempo, que nos permite la posibilidad de firmar digitalmente los planos de prueba, los informes que se saquen en Calypso en PDF, verificar la integridad de los planes de medición que estén firmados, sobre todo para evitar modificaciones no deseadas por personal no autorizado, incluso verificar esas firmas a través de herramientas como Microsoft o Adobe que nos permiten hacer esas firmas digitales. Entonces, como veis aquí, se ha añadido un nuevo icono en el que se puede configurar esa firma digital a través de certificados, ¿vale? Importante destacar que esos certificados para el usuario final los tiene que proporcionar el departamento informático de la empresa. Son certificados personales de la propia empresa. Entonces, los certificados lo que nos permite en este caso es añadir dos nuevos derechos precisamente para poder actuar con esos certificados, la posibilidad de ejecutar programas firmados o la posibilidad de firmar los propios planos y el método de la firma digital que tenga que ser procedimiento de 2 ojos o de 4 ojos que se llama, que básicamente sí requiere un check por otra firma digital. Todo esto configurable dentro de Calypso, no me voy a extender mucho más en los detalles y la posibilidad de añadirlo la veis ahí. Entonces, las condiciones que se deben de cumplir es el utilizar el usuario máster u otro que tenga permisos para hacer esa firma digital de los planos, definir el procedimiento y el certificado que se debe incluir, tener ese plano de prueba abierto para firmarlo y tener un motivo de la firma, básicamente. La parte de configuración que correspondería al departamento de informática, en este caso, podemos ver cómo se ven los certificados y un ejemplo de si un certificado está caducado, incorrecto o ha habido algo comprometido, ¿no?, con esa firma digital. Ahora vamos a ver otras características
que tenemos en Calypso 2021. Hablamos del apartado de ondulación de cara al análisis de Fourier. En este caso se han implementado los gráficos de análisis de Fourier directamente en los informes de PIWeb, la posibilidad de visualizar el gráfico y la posibilidad de mostrar las tablas con los diferentes armónicos. Podemos mostrar los 3 armónicos más grandes, los 30 armónicos más grandes o una lista predefinida de los armónicos 15, 50, 150 y 500 por defecto. Esa información se transfiere a PIWeb. Relacionada con la ondulación también la posibilidad de ver la redondez desarrollada. Aquí como vemos en la parte izquierda tenemos la redondez de forma habitual, como vemos habitualmente, y esta misma redondez estirada y desarrollada en una línea para hacer una verificación. Y por supuesto se le puede pedir la ondulación como en el caso anterior. También tenemos la inclusión de un nuevo informe llamado PIWeb Trend, que sirve precisamente como el nombre indica para ver las tendencias de las características. Esto ya, una vez que instaléis Calypso 2021, lo tenéis disponible por defecto para comenzar a utilizarlo. También hemos incluido nuevos atributos para el control de las mediciones. Tenemos aquí 5 nuevos. En el caso de comparar planos de prueba, también tenemos una vista reducida, un filtrado para que sea más cómodo la manipulación. En este caso, antiguamente cuando íbamos a comparar los planos de prueba, pues teníamos que andar navegando dentro de ese menú que tenía un montón de crucecitas y submenús y desplegables. Entonces, en este caso se ha añadido un filtro para la vista y de esa manera podemos mostrar solo la parte que nos interesa, ya sea características, elementos, sistemas de coordenadas, etcétera, o estrategias. Entonces, en este caso podemos comparar incluso ahora con esto nuevo los grupos de seguridad y los sistemas de coordenadas, como comentaba. Podemos visualizar también datos específicos de esos sistemas de coordenadas, tanto rotaciones espaciales y planales, orígenes, desplazamientos, etcétera, ¿vale? Toda la información está disponible. Y os voy a enseñar aquí un pequeño vídeo donde podéis ver cómo se trabaja. En este caso vamos a abrir la versión 10 y vamos a comparar esa misma versión con una versión anterior llamada la 8, ¿no? En este caso ponemos la revisión 8, le damos a comparar y nos saldrá la ventana donde tenemos esas dos revisiones de programa. Vamos a la parte de sistemas de coordenadas, vamos desplegando hasta el detalle que nosotros queremos visualizar y como veis ahí, el cambio tenemos en el origen de I y Z, un programa versión 10 tiene el elemento que se llama B y el otro se llama Cylinder 2. Y también podemos ver en el offset que corresponde a diferentes dimensiones. También hemos añadido de cara a Calypso Palette Optimizer la posibilidad de trabajar con sistemas automatizados, en este caso con fax. Para los que no conozcáis, Calypso Palette Optimizer es una novedad que se incluyó en Calypso 2019 y lo que nos permite es reducir los tiempos debido a los cambios constantes de palpadores. En este caso, si tenemos una pieza que se debe de medir con 2 configuraciones, cada pieza que se ejecute le corresponderá 2 cambios en este caso, ¿no? Como vemos aquí, primero una configuración, medimos, hacemos el cambio, pasamos a la 2, hacemos un cambio para volver a medir luego la pieza 2, y luego la pieza 3, etc. Entonces, Palette Optimizer lo que nos permite es que revise automáticamente cuántas configuraciones se tienen que utilizar en ese palette y primero mide con la configuración 1 todas las piezas que estén en ese palette, hace un único cambio y luego mide todas las características que corresponden a la configuración 2. Con lo que eso nos supone un ahorro de tiempo de cara a los cambios. Sobre todo también si tenemos cambios de sensórica en el que se incluyen sensores táctiles y ópticos. También se ha modificado la localización del ángulo entre elementos,
que antiguamente la podíamos encontrar en form and location y ahora la tenemos en size, como vemos ahí. ¿Vale? Esto es algo que ya llevaba unas versiones que se debía de modificar. El siguiente tenemos la configuración de carga de los modelos CAD, sobre todo en programas que ya tenemos hechos con CADs que son bastante pesados. Habréis notado, sobre todo los usuarios con CADs pesados, que tarda a veces un poco más de tiempo en cargar el propio programa porque podremos tener tanto el modelo CAD, como comentaba ahora, como las propias mediciones y las evaluaciones que tengamos, ¿no? Todo ese cúmulo de información que tiene que cargar Calypso, pues a veces puede demorarse un poquito para que no tengamos esas demoras con cargas de información que no necesitemos. Por ejemplo, si no nos interesa la última medición realizada y lo que queremos es medir una pieza nueva, pues podríamos abrir el programa sin valores reales, con lo que el software no tendría que cargar esos datos y no tendría que evaluar todos los elementos que se cargan. De esa manera nos ahorramos ciertas acciones que no son necesarias en esa carga del programa. Y por supuesto, no tenemos que hacer esto cada vez, sino se puede crear un preajuste previo en el que podemos decidir si los programas, en este caso serían todos, se cargan o no con los valores reales, si se debe de guardar al guardar el programa y el método de visualización del modelo CAD, si lo visualizamos por completo, toda la información que tienen al modelo CAD, o se visualiza simplemente un modelo simplificado para que tenga menos carga gráfica. En el apartado del elemento resultado se ha añadido la posibilidad de definir el límite natural para las características, pensando principalmente en características que solo tienen tolerancia superior, no tienen tolerancia inferior. Por ejemplo, podemos poner aquí la redondez o una planitud. En este caso siempre tenemos tolerancias desde 0 hasta un valor positivo hacia arriba y antes no había posibilidad de modificar. En este caso se añade la opción de marcar lo que vemos aquí, Natural Limit, y de esa manera, cuando vayamos a ver los informes de medición, pues esos límites se actualizan en función del tipo de característica que estemos metiendo en ese elemento resultado o ese cálculo que hagamos nosotros. Por otra parte, tenemos la posibilidad de los elementos toroides en este caso, la posibilidad de restringir grados de libertad, que hasta ahora no era posible, como en el resto de geometrías. Y una vez que tenemos esa posibilidad de restringir, también meterlos como forma de perfil o forma de superficie en este caso, y la posibilidad de pedir la misma información que se pide de otras geometrías que se podían utilizar anteriormente, véase planos o cilindros, por ejemplo. En el apartado de curvas también tenemos novedades acerca de la rellamada de puntos, algo muy solicitado desde hace tiempo, que era la posibilidad de rellamar los puntos de una curva, pero poder elegir si son los puntos brutos de la medición o son los puntos ya procesados anteriormente en otro elemento. Quiero decir con esto que podemos decidir si queremos los puntos sin trabajar o queremos los puntos después de hacer un filtrado, una eliminación de valores atípicos o un recorte que hayamos hecho previamente en otra geometría. Ya vemos aquí que pueden ser los puntos ajustados o no ajustados, ¿vale? En el caso de las nubes de puntos, tenemos nuevas funcionalidades gráficas principalmente para la evaluación. Aquí tenemos la posibilidad de cambiar el color a esa nube para que se ajuste a la visualización que nosotros queramos hacer. Tenemos en la parte de evaluación una optimización de cara a la restricción de ángulo para la evaluación, pensando principalmente en mediciones de superficies que tienen muy poco espesor. En algunos casos, cuando se hace una comparativa con el CAD, podría haber un error con la superficie contra la que se deben evaluar. Por ejemplo, si tendríamos que evaluar contra la superficie exterior de la pieza, si la chapa es muy finita, podría haber un error en la evaluación y se hace contra la parte interior de esa chapa. Entonces, con la inclusión de esta variable que se llama aquí ángulo, podemos restringir el ángulo de giro que tiene que hacer esa proyección para la evaluación, con lo que limitaríamos esos posibles errores de proyección incorrectos.
En el apartado de informes y de PeerWeb Reporting tenemos novedades respecto a la representación de información adicional como los textos. En este caso vemos la parte de los grupos o los comentarios de los grupos, mejor dicho, que en este caso en función de la cantidad de líneas o la cantidad de caracteres que introduzcamos en esos grupos, de una forma automática en PeerWeb Reporting se van a ir modificando el espacio que comprenden. De esa manera, si metemos mucho texto, no se queda oculto detrás de ninguna característica y perdemos esa información. Por lo tanto, si metemos 2 líneas, como vemos en la parte superior, se van a ver 2 líneas. Si metemos 4, esa zona se va a extender de una forma automática. También se han incluido los elementos de texto que antiguamente se utilizaban en versiones anteriores. También es posible desde Calypso 2021 poder importarlos a las bases de datos. En este caso, ahora tendríamos 2 fuentes de datos en cuanto a información de textos. Ya serían los comentarios que se hacen en los grupos, como hemos visto en la diapositiva anterior, y los elementos de texto que se pueden incluir en la base de datos. Sin embargo, los textos, para que funcionen correctamente en los informes, se ha añadido una nueva opción en el toolbox de Designer llamado Text Element para esta situación. Entonces, como tenemos 2 fuentes de información de textos, la recomendación desde nuestra parte es utilizar siempre los comentarios de grupo. Hay una cosa muy importante a tener en cuenta aquí, que los comentarios de los grupos siempre están relacionados a grupos de características. En Calypso, cuando creamos un grupo, siempre se relaciona a una cantidad de características. Sin embargo, un elemento de texto no tiene ninguna relación per se con ninguna característica. Es simplemente información de texto. Por lo tanto, de cara a organizar la información y las dependencias que tienen esos elementos de texto, en el caso de los grupos queda directamente relacionada respecto a la jerarquía que se tiene en el programa. Sin embargo, en el caso de los elementos de texto se quedan en el limbo en este caso. Esas relaciones tendríamos que hacerlas nosotros manualmente. Por lo tanto, en cuanto a funcionalidad, es más potente en los grupos que en los elementos de texto. Pero para los usuarios que quieran utilizarlo o estén utilizando programas que se han hecho hace muchas versiones y quieren reaprovechar ese trabajo realizado, la posibilidad en Calypso 2021 está ahí, de poder utilizar los elementos de texto. En cuanto a las bases de datos de PeerWeb Reporting Plus, tenemos un pequeño cambio a nivel técnico, que serían las extensiones de las bases de datos que se utilizan actualmente. Hasta ahora las extensiones de las bases de datos son DFM y a partir de Calypso 2021 se deben utilizar extensiones DFS. Esto es una mejora técnica a nivel de estabilidad de la base de datos, es más rápida en cuanto al acceso de los datos, tanto para escribir como para leer, y se extiende la limitación de los 4 gigas que existía anteriormente para las bases de datos en DFM, que podrían generar un problema en programas que tuvieran muchas características. Por lo tanto, una vez se instale Calypso 2021, tendréis una extensión adicional que veis aquí llamada Convert PyWeb Databases, que habrá que ejecutar una única vez. Seleccionaréis la ruta donde están las bases de datos y se hará la conversión de manera automática. Si tenéis algún problema relacionado con la conversión de estas bases de datos, contactadnos sin problema y nosotros os ayudaremos a hacer este paso si fuese necesario. Pero ya os adelanto que es muy sencillo, simplemente con seleccionar la carpeta donde tenéis esas bases de datos, el cambio se hará automático. De hecho, se hace un backup previo, por lo tanto, no tengáis miedo porque no se va a perder la información en ningún caso. Por último, tenemos aquí, en el caso de los informes gráficos, la adición de la escala para la introducción del número directamente, cosa que en versiones anteriores teníamos que utilizar la barra que teníamos aquí, izquierda-derecha, y a veces era un poco complicado justo marcar
la escala que nosotros queríamos. Pero en este caso ya tenemos la opción de introducir el número directamente. En el caso de Reporting Plus, tenemos filtros nuevos para poder organizar nuestra base de datos, básicamente facilitarnos la vida en cuanto a la ordenación de esos informes y de esas bases de datos, simplemente facilitar la vida. De cara a la transferencia de datos, que es algo que sí que han hecho mucho hincapié en esta versión, los que seáis usuarios de P-Web Reporting y Reporting Plus de forma habitual, habréis notado que en programas que tengan muchos elementos gráficos y muchas páginas, y sobre todo hacemos uso de mucha información en las propias páginas, data bindings de muchas características, en algunos casos se puede hacer un poquito lento tanto la exportación como la visualización de estos datos. Por lo tanto, se ha modificado a nivel interno en P-Web Reporting y Reporting Plus la manera en la que se accede a los datos para tener un manejo mucho más fluido de esa información. Por ejemplo, aquí tenemos un Trend Protocol que corresponde a 805 páginas con evaluaciones estadísticas, lo que esperaríamos que sería un informe muy pesado de cargar y de visualizar. En versiones anteriores, hablamos Calypso 7.0 en este caso y la versión de P-Web 7.4 que lo acompaña, tendríamos una carga de 47 segundos y 21 minutos de impresión en PDF, lo que era un poco locura. Sin embargo, ahora en la versión 7.2, con este pequeño cambio que se ha hecho, tenemos una carga mucho más rápida y una impresión muchísimo más acelerada en este caso. Con lo que esperemos que con estos cambios la vida sea muchísimo más fácil a la hora de trabajar con informes mucho más detallados y mucho más pesados. Aprovechando también las imágenes que teníamos antes, se ha añadido la extensión gráfica para ver esquemas de colores directamente, como vemos aquí. La comparativa sería con la vista antigua que vemos aquí a la izquierda. Podemos hacer la visualización de los desvíos directamente, como tradicionalmente se ha hecho en el resto de gráficos, y tenemos la posibilidad también de mostrarlo directamente, simplemente una línea de colores sin hacer caso a la magnificación asociada a esos errores. Queda una manera un poquito más limpia de presentación, pero es verdad que también perdemos un poquito de control en esa visualización de desvíos. Y por último, vamos a la novedad que tiene los sensores BAST XXT, en este caso, que sería Phase BAST Probing. Los usuarios que hayáis utilizado en BAST Gold y BAST XTR, esta funcionalidad ya existe desde hace un par de años o 3 años, si no me equivoco, y lo que nos permite es cambiar el método de captura de los puntos del sensor. En algunos casos necesitamos menos tiempo de medición a costa de perder un poquito de precisión, o sea, vamos a hacer una priorización de la captura de puntos. Entonces, Phase BAST Probing lo que nos va a permitir es que el comportamiento del sensor a la hora de capturar puntos se modifique y tengamos menos tiempo de captura por cada punto de medición. Esta funcionalidad ya viene incluida directamente en Calypso, pero tiene un requisito de hardware que se debe de cumplir. Por lo tanto, los usuarios que queráis trabajar con esta nueva funcionalidad o por lo menos tener más información sobre esta función, contactarnos por favor para que podamos mirar los requisitos. En este caso no quiero extenderme con requisitos técnicos ahora mismo en las novedades de Calypso, simplemente que seáis conocedores de que hay una funcionalidad que nos permite trabajar de manera diferente con este sensor para priorizar los tiempos de palpado a costa de perder un poquito de precisión. Y estas serían las novedades de este año 2021. Y ahora empezaríamos con la ronda de preguntas. Si tenéis cualquier pregunta, por favor, como comentaba al principio de la sesión, podéis ponerlas directamente en el chat o en el apartado de preguntas. Yo os responderé por aquí, ya veo que hay algunas preguntas incluso, os responderé directamente y si hay algo
más privado que queráis consultar y no queréis compartir, sin ningún problema, o nos mandáis un correo a Infometrology y os contestamos directamente. Vamos a empezar con las preguntas. Un momentito, voy a extender aquí la ventana. Nos preguntan, ¿el Palette Optimizer vendrá por defecto o es una licencia aparte? En este caso, Palette Optimizer sí que es una licencia aparte que se debe adquirir por cada máquina en la que se quiera utilizar, sí. Y Bash Probing necesita licencia aparte. Tengo que consultarlo, creo recordar que no, pero tendría que consultarlo. Es una funcionalidad que se pretende incluir, pero tengo que revisarlo en este caso. No sé si hay alguna pregunta más. Esperaré un par de minutos por si hay alguien que está escribiendo o quiere pensar bien la pregunta. No quiero ahora meter prisa a todo el mundo. Bien, pues veo que no hay por ahora más preguntas. Por lo tanto, por mi parte, damos por concluida la sesión de novedades. Muchas gracias a todo el mundo por participar en esta sesión. Espero que haya sido algo útil la revisión de las novedades. Por supuesto, hemos grabado la sesión para poder compartirla con todos los asistentes de hoy y toda la gente que no ha podido asistir. Os enviaremos el documento de las novedades en PDF junto con los manuales para hacer la instalación de Calypso 2021 para que podáis hacerlo. Ahí veréis todas las instrucciones que son necesarias para guardar la información, descargar el software y realizar la instalación. Y como ya he comentado en anteriores ocasiones, si tenéis cualquier consulta, mandarnos un correo, llamarnos directamente y os ayudaremos con lo que necesitéis. No me quiero extender mucho más. Gracias a todos por estar esta tarde aquí en la presentación y que tengáis muy buena tarde.